Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta El pasaje básico principal va a ser el libro de Jueces, capítulo 6. Libro de Jueces, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 11 al versículo 16. Jueces 6, del 11 al 16. Dice la palabra de Dios así. Y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del arconoque que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová del Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas. Y mirándole Jehová dijo: Ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué tengo que salvar a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: porque yo seré contigo y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Y el tema de la predicación en esta mañana es el corazón valiente. El corazón valiente. Cuando en la Unión Soviética Khrushchev se hizo presidente o secretario general después de Stalin, él empezó a criticar mucho política de Stalin. Decía todo lo que Stalin hizo mal. Todo el tiempo él juntó a los secretarios, los diputados, todos los que estaban, y pasó mucho tiempo criticando política de Stalin, y hubo mucho que criticar. Pero de repente sonó una voz en medio de los que estaban presentes y dice: ¿y usted por qué no se le opuso a Stalin? Muchas veces, hermanos, somos valientes atrás de las espaldas. Somos valientes cuando no hay peligro inmediato, no estamos enfrentando ningún reto. Somos muy buenos para criticar, hasta para retar. Pero cuando nosotros enfrentamos un peligro visible, palpable, sensible, allí se manifiesta en realidad quién somos. Los temores que nos llegan, y nos llegan muchos temores diario, ¿sí o no? Si alguien dice que no tiene temores, es mentiroso. Cuando de repente algo te dolió en la panza y te viene temor, si no es cáncer, primero siempre lo que piensas. Si suena teléfono en medianoche, ya tu corazón empieza a temblar. ¿Qué tal si son malas noticias de algún familiar? Y podemos hablar de muchos temores. Un joven cuando está terminando la preparatoria, tiene que empezar su carrera, está entrando a un nuevo salón lleno de alumnos y está pensando si me van a aceptar. Está pensando si lo voy a poder estudiar, si lo voy a poder entender, si voy a poder contestar, si voy a poder pasar exámenes. Cuando entras a un nuevo lugar de trabajo, piensas: ¿cómo me va a ir? Y estás preocupado, tienes temores si lo vas a poder lograr, si vas a poder. Cuando empiezas negocio, ¿qué tal si fracaso? Cuando Dios te está diciendo: sal de este lugar,
y ve donde yo te digo y piensas, ¿y qué tal si me va a ir mal? Estamos enfrentando temores todo el tiempo, ¿cierto? Cuando tus hijos se enferman, ¿cómo te sientes? Miedo. Cuando te ataca alguna pérdida de finanzas, ¿cómo te sientes? Temor. En realidad, hermanos, temores tienen mucho poder según lo que les damos poder. Temor te puede o destruir si le das poder destructivo, o lo puedes convertir en una oportunidad de crecimiento, lo puedes convertir para usar que tú seas un hombre valiente o un cobarde. Porque el cobarde no es el que nunca tiene valiente, perdón, no es el que nunca tiene temores. El valiente que a pesar de temores hace la voluntad de Dios. Amén. Amén. Yo recuerdo en el año 98, cuando el Señor me llamó a estudiar a Canadá y yo no tenía nada de dinero. Recuerdo que estaba sentada en Kiev, senté en el avión que iba directo a Toronto, y recuerdo cómo latía mi corazón. Me salían lágrimas, yo ni imaginaba, pues saliendo de ese fondo soviético, rígido, cerrado, y ahora yendo a estudiar a un nuevo lugar, y yo pensaba, ¿cómo me van a aceptar allí? ¿Cómo voy a estar allí estudiando con la gente que ni conozco, idioma que es extraño para mí? Que ¿cómo me va a ir un año o más tiempo fuera de mi familia? Y estaba pensando y mi corazón latía de miedo, hermanos. Todos enfrentamos temores. Cuando estás sentado a la cama de tu ser querido enfermo, y tu corazón está, a veces hasta aquí lo sientes y no sabes qué va a pasar mañana. Pero nosotros como creyentes, hermanos, tenemos un lugar seguro donde escondernos de los temores. Es nuestra fe. Es un lugar seguro, es la fe. Y los corazones valientes se forman con fe. Por eso vamos a ver a este varón que se llamaba Gedeón. En nuestro pasaje, mira, está Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Cuántos de ustedes saben qué es lagar? Lagar, en este tiempo, hermanos, se hacían 2 hoyos en la tierra para convertir uvas en vino. Entonces, en uno se metían uvas en un hoyo, y estas uvas estaban prensadas. Normalmente se metían con los pies, allí caminaban, y el jugo estaba saliendo el otro hoyo. Entonces, prácticamente, ¿dónde Dios encontró a Gedeón? Bajo de la tierra. Escúchenlo bien. ¿Haciendo qué? ¿Prensando uvas? ¿Qué estaba haciendo? Miran a su texto. Estaba trabajando, sacudiendo trigo. ¿Dónde normalmente se sacudía trigo? En lugares abiertos. ¿Por qué? Para que el viento lleva lo seco, lo que no tenía que ser. Entonces ese varón se escondió bajo de la tierra porque habían enemigos en su país, madianitas. El libro de Jueces es un libro muy interesante porque empieza después de Josué, de cuando terminó la época de Josué,
empieza famosa época de Jueces, la que reconocemos como tiempos oscuros de Israel. Porque en esa época el pueblo de Israel caía en pecado, llegaba Dios, mandaba a un enemigo externo, los invadían, los esclavizaban y ellos estaban allí llorando, chillando, luego se arrepentían, clamaban a Dios. Dios levantaba un juez. Juez en ese tiempo era una persona que era un líder militar prácticamente. No era el que juzgaba en los juicios, era un líder que tenía estrategia militar, Dios le daba espíritu, y entonces él levantaba y liberaba pueblo de la esclavitud. Por un tiempo pueblo prosperaba y luego otra vez caían en pecado. Eso lo llamamos 7 círculos de pecado. Así, como espiral, yendo. Prosperidad, pecado, esclavitud, clamor, arrepentimiento, luego otra vez, pecado. ¿No se reconocen, mis hermanos? ¿No se reconocen? ¿Cuándo viene opresor a nuestra vida? Cuando empezamos a esclavizarnos a algo, cuando permitimos pecado entrar, cuando quitamos nuestra vida de parte de Dios y empezamos a poner prioridades a otras cosas, cuando enfocamos en lo externo. Por eso la palabra de Dios nos recuerda todo el tiempo que no pensamos de esta tierra solamente, que miremos a lo de arriba. Porque cuando concentramos en las cosas de esta vida, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, en qué vamos a dormir, ¿qué dice la palabra? No pensáis que van a comer, que van a vestir, en qué van a dormir, porque estas cosas Dios les dará junto con el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios y lo demás. Amén. Entonces, fíjense que Dios encuentra a Gedeón escondiéndose bajo de tierra. Y como le dijo, versículo 12, ¿cómo lo llama Dios? Miran el versículo 12. ¿Cómo lo llama? ¿Varón qué? Varón esforzado y valiente. Ahí está Gedeón bajo de tierra. Y bien, nuestro Señor tiene una forma muy interesante de tratar con nosotros. Y es muy importante, hermanos, que Él nos mira a través de potencial que puso en nosotros. Porque en nosotros, por empezar, somos creados según su imagen. Amén. ¿Cómo nos creó Dios, hermana Rosalía? Dios no crea cosas feas. Por eso nos dijo, todos somos hermosos, maravillosamente hechos. Y además, Dios nos trajo a esta vida con un propósito. Y cuando Dios nos está mirando a través de ojos de este propósito. Por eso mira a Gedeón, allí metido bajo de tierra, haciendo bajo de tierra lo que corresponde hacer sobre la tierra, y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y ahí está valiente. Muchas veces así somos valientes, ¿no? Escondidos en algún lado a ver si no dan cuenta que estamos allí. Y Gedeón, ¿cómo le responde Gedeón? Fíjense, ¿le responde con fe o sin fe? ¿Qué hace? Empieza a reprochar a Dios. Si Dios está con nosotros,
¿Por qué nos está pasando lo que está pasando? ¿Cuántas veces tú, mi hermano, en lugar de decir, Señor, sí lo regamos, sí hicimos mal, sí tomé decisión equivocada, reconozco que es la consecuencia de mi pecado o de mi desobediencia o de mi rebeldía, decimos, ¿y por qué, Señor? No robé en ningún banco, no engaño a mi esposo, como argumentos hoy todos dicen, no mató a nadie, ¿por qué me está pasando esto? Y empezamos a reprochar a Dios en lugar de quebrantar nuestro corazón, reconocer que, Señor, sí lo sé que no soy bueno, por eso te necesito, ten misericordia de mí. Y cuando clamamos por misericordia de Dios, ¿cómo Dios nos contesta? Con misericordia. Trata con misericordia, donde ve el corazón quebrantado, el corazón humilde, el corazón que reconoce que sin Dios no somos nadie. Y dice, ¿y dónde están todas sus maravillas? Lo está reprochando que nuestros padres nos han contado. ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos has desamparado y nos has entregado a madianitas. ¿Y qué le dice Jehová? Dice, ve con esta tu fortaleza. Él vio en este hombre que tenía miedos y se escondía bajo de tierra, él vio en él fortaleza y valor, que tuvo valor a hacer preguntas al mismo Dios. Entonces dice, ve con esta fortaleza y en lugar de aplicarla en lo que no te conviene, reprochar a Dios, aplícala para la salvación de Israel. Muchas veces, hermanos, tenemos talentos, tenemos tiempo, tenemos tal vez unos centavitos, muchas veces tenemos alguna idea, pero en lugar de aplicarlo para la gloria de Dios, lo estamos desperdiciando en las cosas que nos destruyen. Nos vamos. Cuando sentimos mal, tenemos miedo, en lugar de ponernos a orar, buscar a Dios, es que me siento mal, voy al mall y me endrogo, voy a hacer, porque hay promociones. Y luego me compro, luego traigo y digo, y esta ni me sirve. ¿Alguna vez te has comprado algo que no te sirve? Si mandamos a algunos a escarbar tu closet o tu cocina o tu casa, ¿cuántas cosas van a salir? Y luego decimos, ay Señor, ¿y por qué me va tan mal económicamente? ¿Qué te hice? No soy una persona mala. ¿Por qué? Porque no sabemos administrar bien. Entonces, dice que debemos de dirigir esta fortaleza, talentos y dones que Él nos da, en lugar de reprochar, para servir a los propósitos de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes son talentosos? Claro que sí, todos. Si tú no crees que eres talentoso, significa que todavía no te conoces lo que Dios depositó en ti. Aquí cuando hermanas cocinan, traen su comida, nadie quiere ir a la casa. Cuando hermanas traen algún guisado y todos, ay hermana, ya te vamos a poner de cocinera de la iglesia. Todos tenemos muchos talentos, hermanos, muchísimos. Tal vez no tenemos dinero para dar, pero siempre tenemos brazos, manos para abrazar, para consolar. Tenemos lengua para dar palabra de consuelo. Tenemos ojos para mirar con compasión. Amén. Amén. Todos tenemos muchas cosas para servir. Y cuando entramos a este lugar, entramos con determinación. No voy solo a recibir, voy a dar. Voy a dar mi amor, voy a dar mi tiempo,
voy a esforzar para ver si Dios no ocupa mi vida para sus propósitos eternos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, le pregunta a Gedeón, Señor, ¿cómo que yo voy a salvar a Israel? Dice, yo vengo de una familia más pobre de Manasés. Yo soy el menor, y dice, yo soy de familia menos importante en la tribu de Manasés, y yo todavía soy menos importante en mi familia. Dice, yo soy nadie. Y aquí Dios mostrando cómo Él puede agarrar a uno que es nadie y a través de Él cambiar el destino de todo el pueblo. Si tú, mi hermano, crees que tú eres nadie, es buen lugar para decir, Señor, yo soy nadie, pero tú eres todo. Por eso me entrego en tus manos para que tú hagas tu obra en mí. Y dice Jehová, porque yo seré contigo. ¿Cómo tú sabes que lo vas a lograr, hermano? Porque Dios dice, yo estaré contigo. Y lo vas a hacer en mi nombre. Todo lo que yo te mando a hacer. De ti se requiere ¿qué? La fe manifestada en obediencia. ¿Cómo se manifiesta fe? En obediencia. La fe tenemos en el invisible, pero la fe se manifiesta visible, porque Santiago dice que muéstrame tu fe, muéstrame, es algo que tú puedes mostrar. Entonces vamos a ver unas lecciones de la vida de este caso con Gedeón. Número 1, quiero decirles, y escúchenlo bien, que tú siempre vas a luchar con los temores. Es un hecho. Los temores siempre van a tratar de esclavizarte. Van a llegar un temor tras otro temor. Una vez cuando fuimos a servicio de velada de hermano de Alicia, y regresábamos creo que ya hasta las 2 de la mañana con pastor, y yo le dije, ¿sabes qué? Si piensas con la mente natural, con todo lo que sucede en nuestro alrededor, único que quieres hacer es agarrar tus maletas e ir a la luna. Porque hay cosas tan espantosas que están sucediendo, cuando de repente por aquí aparecían cabezas por aquí por la iglesia encontraron cabezas en los botes de basura. Cuando sucedían cosas y tú piensas, ay Señor, ¿dónde me escondo? Quiero un hoyo de prensa de uvas y meterme ahí para que nadie me ve. Cuando pensamos con la mente natural. Cuando tú piensas de dolores que tienes que pasar en esta vida, por las pérdidas, por las luchas, por traiciones, por malos entendidos, piensas, mejor no haber nacido, ni haber nacido en esta vida. ¿Alguna vez te ha llegado ese pensamiento? Porque hay tanto dolor que tenemos que enfrentar, tantos temores que llegan. Yo cada vez que me despido de mi familia en Ucrania, despido con mucho temor, porque pienso, ¿qué tal si es último abrazo que le doy a mi mamá? Pero ¿qué hacemos con esos temores, hermanos? Nuestros temores no nos definen. Lo que nos define, escúchanlo bien, es nuestra respuesta a estos temores. Porque cómo respondemos o cómo actuamos en los temores, eso es lo que somos. La frase no temas se encuentra 365 veces en la Biblia. Alguien hizo cuenta y dicen que como una vez por cada día del año. Pero el temor es una de las más exitosas armas
del enemigo. Nosotros, no sin importar qué maduros somos, como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos, los temores van a venir y tocar nuestras puertas. Por eso, los creyentes que permiten que temores les dictan sus decisiones, son los que nunca van a poder cumplir los propósitos de Dios. Cuando hablamos del rey David, lo conocemos como un hombre valiente, ¿cierto? Todavía desde joven, ¿qué sabemos de él? ¿Qué hacía David cuando era pastor joven? Cuando los animales atacaban a las ovejas, ¿qué hacía? Mataba con sus manos. ¿Qué sucedió cuando se paró enfrente de Goliat? Lo mató. Pero fíjense, el Salmo 56, versículo 4, Salmo 56, versículo 4 dice, en el día en el día que temo, yo en ti confío. Pensamos de David que era un hombre sin temores, porque actuaba con mucho valor, pero dice, en el día que temo, significa que tenía sus días de temor, significa que era hombre como tú y yo, pero tomaba decisión, confiar en Jehová. Aunque todo el mundo parecía que ya no hay esperanza, cuando parecía que ya no hay salida, él se escondía en esa tienda de fe, se metía en lugar de fe. Cada vez cuando te ataca temor, mi hermano, empieza a hablar la palabra de fe, la palabra de Dios para ti mismo. Cuando te ataca algún temor, puedes decir los versículos bíblicos donde Dios dice, no temáis, porque yo estoy contigo. Amén, aleluya. Porque yo soy tu Dios y te tengo agarrado de mano derecha y te digo, no tengas miedo. Y tú vas a ver cómo los temores van a ceder antes la verdad. Que temores se van a ir y la verdad de Dios va a estar prevaleciendo en tu vida. Y aunque tal vez circunstancias no van a cambiar, pero tus actitudes van a cambiar. Y tú vas a actuar como hombre valiente. Vamos a recordar a Shaul, apóstol Pablo, el gran apóstol, el que era un hombre súper valiente. Lo vemos enfrente de los jueces, lo vemos enfrente de los reyes, lo vemos en la prisión, lo vemos, lo apedreaban por fe, lo vemos en circunstancias donde él mostraba mucho valor. Pero 1 Corintios capítulo 2 versículo 3 dice, y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Apóstol Pablo tenía miedos, hermanos, tenía temores. Por eso si te llegan temores a tu vida, tienes que empezar a responder a estos temores con la verdad de Dios. Porque temores vienen para engañarte. Temores vienen para quitarte la fe, para que tú quitas tu mirada de las cosas, de las promesas de Dios y la pongas en las circunstancias. Y las circunstancias te pueden engañar. Tus sentimientos te pueden engañar. Único que no te va a engañar, ¿quién es? Claro que Dios. Por eso cuando llegan temores, tú toma decisión. Yo voy a creer a Dios.
Cada vez cuando te llega temor y tú piensas, ¿qué tal si todo es una mentira? ¿Alguna vez te has pensado? ¿Qué tal si eso todo de Dios es un cuento? ¿Qué tal si estoy perdiendo mi tiempo? Pero sabemos en quién hemos creído. Tu espíritu te testifica que es la verdad. ¿Sí o no? Aunque tu mente a veces te ataca con temores que es mentira, pero tu espíritu lo sabe muy bien, porque tiene comunión íntima con Dios. Todos tenemos temores, mis hermanos, pero lo que nos define son nuestras decisiones en frente de temores. Definen quién somos. ¿Somos valientes o somos cobardes? Si somos valientes o somos cobardes. No debemos de permitir a los temores derribar o destruir nuestra fe y permitir que los temores dictan nuestras decisiones. Gedeón vivía en miedo. Estaba escondido en ese lugar bajo de la tierra. Y estaba ahí. ¿Qué estás haciendo en estos hoyos, Gedeón? Estaba sacudiendo trigo. En lugar de actuar con valor, él permitió que miedo lo mete bajo de tierra. Y eso es lo que sucede, mis hermanos. Proverbios 29, 25 nos dice, Proverbios 29, 25 nos dice, el temor del hombre pondrá lazo o trampa, mas el que confía en Jehová será levantado. Mas el que confía en Jehová será levantado. El cobarde no puede ni dormir ni vivir con paz porque no me va a salir nada. Mejor ni intento porque voy a fracasar. ¿Alguna vez te has pensado así? Claro que sí, mejor ni voy a empezar porque voy a fracasar. ¿Qué tal si pierdo ese trabajo? ¿Qué tal si doctor me va a diagnosticar? Y si diagnostica doctor que tenemos una enfermedad, hermanos, ¿qué? No estamos aquí para siempre en esta tierra. ¿Amén? Amén. En realidad, nacimos para la vida eterna. Porque recuerdan, domingo pasado decimos, si vivimos o si morimos, somos del Señor. Gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, tenemos que recordar lo que intenta hacer temor es tapar nuestros ojos para que dejemos de ver el poder y la fuerza de Dios. Cuando empezamos a ver a Dios a través de miedos de temor carnal, pensamos que contra esa situación nadie puede. Pero en medio de las situaciones más difíciles, cuando empezamos a ver a Dios, siempre tenemos esperanza. Por eso hasta dice el Señor que cuando perdemos nuestros seres queridos, dice que no entristezcan como los que no tienen esperanza, porque tú sí tienes esperanza. Y cuando vamos a estar juntamente con Él, vamos a reunirnos con todos nuestros seres amados en Cristo Jesús. Yo recuerdo cuando estábamos reunidos como familia después del funeral de mi papá y estábamos hablando y de repente me llegó pensamiento y yo le dije, mam, es que ya mi papá vio a su mamá allá, a mi abuelita. Y mi mamá dice, sí, cierto, pero allí también está mi hermana Oksana, mi hermano Misha, mi hermano Maxim. Ya deben de verse encontrado. Y nosotros en medio de tristeza empezamos a imaginar o gozar de este encuentro celestial. Y viene mi hermana, la que no sirve al Señor, perdió una hija al recién nacida y dice, ¿será que ya vio a mi hija recién nacida? Y wow, claro que sí, no hemos pensado en eso, ya conoció a su nieta.
Y nosotros empezamos a gozarnos en esta esperanza, mis hermanos. Porque la esperanza en Dios no nos avergüenza. ¿Me escuchas lo que dice la palabra de Dios? La esperanza en Dios no nos avergüenza. Por eso ponemos nuestra esperanza en las promesas de Dios. Aunque circunstancias dicen algo diferente. Si tú conoces a Dios, si caminas con Dios, si estás aquí o estás allá, de Él eres. Amén. La muerte no tiene poder porque Cristo Jesús ha vencido la muerte. Amén. En versículo 13 estamos viendo, Gedeón respondió, empieza a reprocharlo, vimos. Si Jehová con nosotros. Cuando nosotros empezamos a fijarnos en lo que perdemos, en lo que no tenemos, hermanos, no podemos gozar la plenitud de bendición. Cuando tú piensas, ay, es que perdí mi trabajo y ahora ¿qué hago? Quita tu mirada de lo que perdiste. Levanta tu mirada hacia Dios y Él te va a dar nuevas oportunidades, va a abrir nuevas puertas, va a llenar tu corazón de gozo, porque sus caminos son perfectos, dice la palabra de Dios. Y mejor tener poquito, pero en paz, que tener mucho y sin tener paz en el corazón, mis hermanos. Por eso recuerda esto, que como hemos dicho, que siempre temores van a llegar a tu vida. Siempre vas a luchar con algunos temores, pero eso no te define. Lo que te define es tu respuesta a los temores. Si vas a responder con la fe y actuar en la fe a pesar de temores, o vas a actuar según lo que dictan tus temores. Lo que vemos, o lección que vemos de la vida de Gedeón, que el Señor nos ve no con lo que somos ahora, pero nos ve a quien nos puede convertir Él. Nos ve con el potencial que puso en nosotros. Muchos dicen, sí, pero Dios me conoce y me acepta como soy, por eso es la gracia de Dios. Sí, hermanos, Dios te acepta como eres, pero nunca te va a permitir quedar así como eres. Él te va a estar transformando. Amén. ¿Cuántos de ustedes se están transformando? Gloria a Dios, están en la lucha, como dicen algunos, estamos en la lucha. No, hermanos, estamos en proceso de transformación, pero ¿somos de Dios o no lo somos? Porque no hay de medio. Tú no puedes ser poquito de Dios y poquito no, o estoy en la lucha no, o eres de Dios o no lo eres, amén. Entonces los que somos de Dios, día tras día nos damos cuenta que lo necesitamos más y más diario. No nos convertimos, la fe no nos convierte en autosuficientes, pero en contrario, día tras día aprendemos que lo necesitamos más y más. Por eso aprendemos a confiar en Él, aprendemos quién es, qué espera de nosotros y qué podamos esperar de Él. Eso es caminar con Dios, conociendo a nuestro Padre. Señor nos ve a través de lo que podemos ser a través de fe. Así Señor nos ve. Había un hombre caminando por la calle y vio a un gato negro que cruzó el camino. Y él pensó en sí mismo, ahí viene mala suerte, voy a tener un mal día. Y así llegó a su lugar de trabajo muy preocupado y le comentó a su amigo. Y dice, ¿qué debo de hacer? ¿Debo de creer que me va a tocar mala suerte por el gato? Y su amigo le contestó, todo depende si tú eres una rata o no. Porque si tú vas a tener miedo de gato, depende quién eres, mis hermanos.
Así nosotros debemos de aprender a enfrentar nuestros temores. ¿Quién eres? El joven David estaba enfrente de ese gigantote Goliat, el que estaba burlando de él, el que estaba maldiciendo a Dios de Israel. Y David dijo, voy contra ti y voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Quién eres, mi hermano? Va a definir qué vas a hacer en frente de los temores. Tal vez todo va a decir que va a llover, pero tú dices, yo voy a esconderme en la sombra del Altísimo. Me voy a cubrir en la presencia de Dios. Amén. Debemos nosotros saber quién somos en Cristo Jesús, mis hermanos. Somos hijos. Dilo conmigo, hijos. Cuando tú eres hijo, tú tienes todos derechos legales y emocionales con el Padre. Dice, podemos acercar con confianza a trono de gracia para recibir ayuda idónea, ayuda a su tiempo. Entonces, cuando te ataca el temor, ¿qué vas a hacer tú? Vas a correr al trono de gracia, vas a correr a la presencia de Dios. Y como niño pequeño, él dice, papá, tengo miedo. Así tú vas a refugiar en los brazos de Dios. Yo recuerdo cuando éramos niños y jugábamos allí en el pueblo, hay mucha arena. Entonces estábamos jugando y cuando alguien me quería lastimar, yo decía, yo voy a ir y voy a decir a mi papá. Sí, yo sabía que yo soy pequeña, pero atrás de mí hay alguien más grande. Y eso, hermanos, tenemos fe que nuestro Padre está con nosotros y dice, jamás te abandonaré y jamás te dejaré. Esto es la promesa. Y tal vez tú estás allí en tu casita y te llega tristeza. Tal vez tú ves a tus hijos que andan en pecado, no te respetan. Tal vez tu esposo te está pisoteando. Tal vez tu trabajo te está tratando de oprimir, sea lo que sea. Tal vez piensas, ¿qué voy a comer mañana? ¿O qué voy a dar a mis hijos a comer mañana? Esta no es tu preocupación. No es tu preocupación, dice la palabra de Dios. Tú haz la voluntad de Dios y Él va a añadir lo que se te hace falta. Y Él es fiel y jamás te va a abandonar. Dios no es el hombre. Muchas veces los hombres ponen de acuerdo, vamos a abrir un negocio o vamos a empezar algo nuevo, vamos a abrir una empresa y luego tú confías en esa persona y te fracasa y todavía lleva tu dinero. Dice la palabra de Dios, Dios no es el hombre. Si Él te aceptó en su pacto, entraste a través de Cristo Jesús en su pacto, Él jamás te va a traicionar. En Él puedes confiar. Y aunque muchos dicen, muchas veces citamos, si tu padre o tu madre te abandonará. Pero podemos hoy decir, y si tus hijos te abandonan, Dios jamás te va a abandonar. Gloria a Dios, hermanos. Cuando Dios nos está viendo, Él está viendo todo potencial que ha depositado en nosotros. Porque Él no nos hizo para que seamos miserables, temblando de cada mosca que está volando, mis hermanos. No podemos permitir que esta vida nos controla. Él, si nosotros le confiamos, Él nos puede convertir en más que vencedores a través de obediencia. Y si en el capítulo 6 vemos a Gedeón como un hombre escondiendo bajo de tierra, pero como él
responde al llamado de Dios. En capítulo 7 ya vemos a Gedeón como juez de Israel, un hombre valiente, así como Dios le dijo hombre valiente. Dios aquí le quitó este corazón de cobarde y le dio corazón valiente, y ya lo vemos en capítulo 7 como vencedor. La verdad, hermanos, no es lo que tú piensas y no es lo que tú sientes o lo que te ves en tu alrededor. La verdad es lo que Yahweh te dice. ¿Me escuchan? La verdad es lo que dice Dios. No es lo que tú ves. Nuestros ojos son engañosos, nuestro oído también. Pero lo que dice Jehová es la verdad. Y el que hace su voluntad permanece para siempre. Para que tú seas lo que Yahweh dice que tú eres, tienes que creer en lo que Él te dice. Si no vas a creer, si no aceptas el reto, vas a pasar toda la vida escondiéndote bajo de tierra, sacudiendo el trigo que no se puede limpiar, porque no hay viento y no hay aire. Toda la vida vas a pasar como un cobarde. Hermanos, el pueblo de Dios, y en el Shabbat estábamos estudiando Números 13, donde vimos cuando Moisés mandó a 12 espías a la tierra prometida y que 2 regresaron con el reporte de fe y 10 trajeron reporte de incredulidad. Y como pueblo de Dios no creó en la promesa de Dios, ¿qué les pasó? Tomaron actitud de cobardes y dicen, mejor morimos en desierto. ¿Y qué les pasó? Murieron en desierto. Abraham fue llamado el padre de las naciones antes que se hizo padre, aunque todavía no tuvo hijo. Él se hizo padre no por tener un hijo, pero por haber creído a Dios. ¿Lo escuchan? Somos lo que somos, o lo que nos define lo que somos, es si creemos a Dios o no lo creemos. Cuando Dios le hizo a Abraham que tú vas a ser padre de las naciones, Él se hizo padre antes que tuvo su hijo. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son sí y amén, son fieles. Y yo no estoy hablando ahora de confesión positiva, lo que muchas teologías hoy enseñan, tú confiesa y confiesa y confiesa. No, nuestra fe no es en nuestra fe. Confesión positiva lo que practican es tener fe en fe. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Por eso no se trata de confesar y repetir, se trata a obedecer. Amén. Amén. Se trata de obedecer. Por eso, tercer consejo, las batallas se ganan con obediencia. Las batallas se ganan con obediencia. Cuando Gedeón, hermanos, decidió a obedecer a Dios, en versículo 34, de Jueces 6:34, estamos viendo el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. 6:34. Entonces estamos viendo que Dios lo viste a Gedeón de sí mismo, de Dios mismo. Y de allí viene valor. Dice la palabra una y otra vez, no con el poder, no con la fuerza, pero con mi espíritu, mis hermanos, con mi espíritu. Si tú abras tu corazón para obedecer a Dios, si tú vas a tomar decisión de hacer la voluntad de Dios, si tú vas a salir de tu hoyo, escúchanlo bien, porque algunos están todo el tiempo, se meten en el hoyo. Si tú vas a salir de tu hoyo, Dios te va a dar nuevo corazón, te va a revestir de sí mismo y tu corazón de cobarde va a ser reemplazado con el corazón valiente.
Él te va a vestir de sí mismo. De eso habla apóstol Pablo en Gálatas 3:27, que dice: porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Eso no habla nada más de meterte en agua, porque muchos meten en el agua perdidos secos y salen perdidos mojados. Eso no nos salva, el bautismo no nos salva, hermanos. Solo bautismo de fe es parte de salvación. ¿Lo escuchan? ¿Sí la ven la diferencia? Bautismo en sí mismo como rito no nos salva. Solo bautismo de fe es lo que es válido ante Dios. Entonces, cuando nosotros bautizamos en Cristo, la palabra bautizar significa sumergirse. Cuando tú estás sumergido en Cristo Jesús, cada día de tu vida, tú estás revestido de Cristo, estás revestido de autoridad de Dios. Entonces, cuando viene algún temor, tú lo enfrentas como hombre de Dios y actúas según la voluntad de Dios. En Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Solamente ser vestidos de Cristo Jesús nos hace ser vencedores. Romanos 8:37. Entonces, mis hermanos, nuestra decisión diaria debe de ser confirmada. O queremos seguir bajo de la tierra, o queremos ser revestidos de poder de Dios. Diablo te va a decir: ni te muevas, porque todo es peligro. ¿Qué tal si va a molestar tu marido? ¿Qué tal si tus hijos te van a decir: no te pasas, mamá? ¿Alguna vez te han dicho eso? Yo en mi tiempo lo dije a mi mamá también, cuando no era creyente. Dice: ay, mamá, ya te pasas. Ya tú haz tu poquito, da tiempo a Dios, pero no te pasas, no es para tanto. Pero mis hermanos, ya saben que con Dios o es todo o es nada. Mejor no quieres dar todo, mejor ni te metes. Porque tú no puedes ser poquito de Dios y poquito del mundo. Nadie puede servir a los dos, dice la palabra de Dios. El enemigo te va a estar engañando. Dice: no, eres un alcohólico, así te vas a morir, mejor ni te muevas porque solo te vas a avergonzar. Eres drogadicto, no, para ti ya no hay esperanza, te va a decir. Ya tu familia está al borde de deshacerse, pues déjalo ir porque no, ya no hay esperanza. Para ti ni te intentas porque va a ser como siempre. Bueno, quédate con tus revistitas pornográficas, ya pues qué. O tus sitios pornográficos, o tus adicciones a los juegos, al internet. Pues ya ni modo, mejor ni intentas, es el mundo de hoy. No tienes tiempo para otras cosas. ¿Y tú qué vas a hacer enfrente de los retos? ¿Vas a quedarte bajo de tierra? ¿O vas a salir? Permitir que Dios te reviste de Él mismo y ser más que vencedor en Cristo Jesús. Satanás te dice: quédate bajo de tierra, pero Dios te dice: alza tus ojos, hombre valiente. Alza tus ojos. Dios te dice que conmigo, con mi espíritu, vas a poder hacerlo. Dios te dice: eres acepto en Cristo Jesús. Sal debajo de tierra. Sal de este hoyo. Diablo te está mintiendo que no puedes. Mejor ni te muevas. Pero toma estos pasos de fe, mis hermanos, y empieza a caminar en la luz del día. Sal del hoyo. Y el ángel de Jehová le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así.
Seguimos en capítulo 6 y dice, y extendiendo el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano, tocó con la punta en la carne y en los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció delante de él. Y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, he visto el ángel que de Jehová cara a cara. Y Jehová le dijo, paz a ti, no tengas miedo, no tengas miedo. Dilo conmigo, no tengas miedo. Mi hermano, yo no sé cuál es tu hoyo el día de hoy. Yo no sé en qué prensa estás escondiéndote, pero hoy Dios te está llamando y dice, sal debajo de la tierra, pon tu mirada a mí, alza tus ojos y vas a ver cómo el Espíritu de Dios te va a revestir, mi hermano, y cómo tú vas a poder hacer voluntad de Dios, y cómo tú vas a poder ver la voluntad de Dios en tu mano prosperada. No porque eres bueno, pero porque Él es bueno. Y a través de tu obediencia te puedes vencer todos los miedos y temores y ser dirigido por único temor de Jehová, que es el principio de sabiduría. En 1 de Samuel 2:30, dice el Señor, porque yo honraré a los que me honran. Con nuestra obediencia, hermanos, no solamente vencemos temores, pero honramos a Dios. Y cuando vamos a honrar a Dios, Él nos va a honrar a nosotros y vamos a ser más que vencedores en este día. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos.